Bienvenidos todos, bienvenidos, feliz noche. En el nombre de Jesús vamos a comenzar una nueva jornada, un nuevo día, un nuevo estudio, nueva enseñanza. Me gustaría que comenzaran a darle likes, claro, a darle likes de una vez. Vamos a darle likes. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez? Vamos a ver quién llega primero, quiénes son de los primeros que van a llegar. Quiero ver esos primeros likes. Creo que los míos son los primeros que están ahí. Bien, buenas noches, ¿están atentos? Edícate, estudia mucho y busca rumbos mejores. Me parece una canción, me gusta, me parece una canción. No sé por qué pierden el tiempo viniendo a poner comentarios. A ver quién, buenas tardes. Vladi, Malcolm. Wow, ya están de vuelta. ¿Cuál primera parte, mi hermano? Ah, ok. Hola, Augusto. Bien, el tema de hoy está en Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Este va a ser el tema de hoy. Quiero que me le den likes, porque si no le damos likes, ¿cómo vamos a llegar a más gente? Así que no lo dejemos bajar. Saludos, Víctor Zaragoza. El tema de hoy es: ¿quién incitó a David a censar al pueblo? La Biblia dice en dos lugares, ahí hay dos textos. El primero está en 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, que dice: nuevamente la ira del Señor se encendió contra Israel y movió a David contra ellos para que dijera: ve, cuenta a Israel y a Judá. Pero si ustedes lo ven en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: Satanás se levantó contra Israel y se movió David para numerar a Israel. ¿Están notando? Los, los incitó Satanás. Los incitó Satanás por un lado, pero por el otro lado dice que fue Jehová. O sea, por un lado fue Satanás, pero por otro lado dice que fue Jehová. Entonces, por eso es que aparecen por ahí religiones y denominaciones diciendo que fue Dios que incitó a Israel y que Dios es Satanás. Que Dios es Satanás. Entonces, ¿cómo hacemos aquí en este caso? ¿Cómo podemos conciliar todo esto? Si realmente fue Dios o fue Satanás. Entonces este va a ser el estudio de hoy. Así que estén atentos. Van a tener que buscar lápiz y papel. Lápiz y papel para escribir. En segunda de Samuel capítulo 24 versículo 1 dice: nuevamente la ira de Jehová se encendió contra Israel y movió a David contra ellos, para que dijera: ve, cuenta a Israel y a Judá. O sea, la ira de Jehová se encendió contra Israel y movió a David contra ellos para que dijera: ve, cuenta a Israel y a Judá.
Pero luego en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, Satanás se levantó contra Israel y se movió David para numerar a Israel. Ahí tienen los dos. Dice, la ira del Señor se encendió. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con estos dos textos? En Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, capítulo 24, dice que fue la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y luego dice que fue Satanás que incitó a David para censar al pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con estos textos? Estamos seguros de que Dios no es el autor del pecado. Él no tienta a nadie a pecar. Él no tienta a nadie a pecar. Dice Santiago 1:13. Repito, el primer texto está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Así que los moderadores lo pueden ir escribiendo ahí. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Ahí dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y movió a David contra ellos para que dijera, ve, cuenta a Israel y a Judá. Pero luego en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, Satanás se levantó contra Israel y se movió David para numerar a Israel. Entonces, vuelvo y repito, Dios no tienta a nadie. Dios no es el autor de la confusión. Un censo en sí mismo no era un pecado, ¿verdad? Porque si ustedes leen Éxodo, voy a leer Éxodo 30 del 12 al 16, ahí da los requisitos muy específicos sobre cómo se debía realizar un censo. Éxodo 30 y comienzo en el versículo 12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos. No se olvide darle likes, dele tac tac a la pantalla, dele tac tac a la pantalla. Noten lo que es un censo, cada uno dará a Jehová en rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado. Verso 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de en medio del ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación de vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel. Noten, ¿de qué se trataba? Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Pero el censo de David no siguió las instrucciones dadas por Dios, porque luego el texto dice en Primera de Crónicas 27, versículo 7, dice que Satanás provocó a David para contar a Israel. Satanás dice que provocó a David para censar al pueblo. No es Dios el que hace esto, pero en todo caso vamos a leer el texto. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel, noten, e incitó a David a que hiciese censo a Israel, y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab,
anda. Note lo que dice. Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío. Noten, Joab se puso en contra de esto. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? ¡Wow! ¿Notan qué es lo que está pasando? El censo que David va a hacer, el propio Joab dice que es pecado. El propio Joab dice que es pecado lo que va a hacer. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Fue Dios quien incitó a David a hacer el censo? ¿O lo hizo Satanás? ¿O lo hizo David? Esto es el pecado de Israel. No es de extrañar que la ira del Señor se dirigiera contra Israel en ese momento. Había motivos suficientes para ello. Pero nuevamente, ¿por qué se encendió la ira de Dios contra Israel? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no se encendió la ira de Dios con o contra Satanás, que fue quien incitó a David? ¿Se han hecho esas preguntas? Repito, ¿por qué no se encendió la ira de Dios contra Satanás? ¿Por qué? Si era Satanás quien lo había hecho. Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Lo que se ve aquí es que ellos fueron desagradecidos por las bendiciones que Dios dio a Israel por medio de David. Eso fue lo que pasó aquí. Y extrañamente se involucraron en la rebelión contra David cuando incitaron a Absalón que fuera rey sobre ellos. Y que quiera tomar nota de estos textos sería 2 de Samuel capítulo 15 del versículo 1 al 12. Y luego con Seba, hijo de Bicri, también 2 de Samuel capítulo 20 versículo 1 y versículo 2. Los ejércitos de Israel y Judá tenían conflictos constantes entre sus comandantes. Pero entre ellos estaba Joab, y él resultó ser un frío asesino, sediento de sangre en varias ocasiones. Ustedes pueden notar que siempre Israel tuvo todos estos conflictos. Esos textos, para que vean eso, puede leer 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 27, y capítulo 18, versículo 14, capítulo 20, versículo 10. Eso es lo que está pasando aquí. Yo lo que veo aquí son varias razones para pensar que su paz de los enemigos externos y la prosperidad de la tierra bajo el gobierno de David los volvió un poco, como que dice, seguros, los volvió rebeldes, y por lo tanto Dios estaba disgustado con ellos. Satanás tienta activamente. O sea, el hombre es tentado. Dios no fuerza al hombre. Fueron ellos quienes fueron incitados al pecado. Y asimismo es como se describe que Satanás entró en el corazón de Judas para traicionar al Mesías. Pero a la vez el texto también dice que Judas era diablo. En la Biblia Satanás se describe con frecuencia en las escrituras haciendo lo que Dios simplemente permite que se haga. Y así es en este caso. Dios permitió que Satanás tentara a David. Aquí se le llama a Satanás como el motor activo de esta tentación. Pero fue que Dios, escuche bien, fue que Dios retiró su gracia sustentadora y el adversario prevaleció contra o en el rey. Otros ejemplos de Dios permitiendo la tentación y atribuyéndosele a él lo pueden ver en 2 de Samuel capítulo 16 versículo 7 al 13, Primera de Reyes capítulo 22 del 20 al 23, Salmo 105 verso 24 y verso 25.
Dios como juez es justo. Y en este caso permitió esto, pero con el diseño de, como quien dice, que a partir del pecado de David, él aprovecharía la ocasión para traer retribución a Israel por otros pecados, por los cuales él podría haberlos castigado de otro modo con justicia. Todo lo que está pasando aquí es que Dios lo está permitiendo. Dios estaba permitiendo lo que David hizo. Esto que David hizo les iba a ocasionar a los israelitas en castigo, en rebelión, porque ellos se habían rebelado contra Dios. También puedo señalar que Dios tiene un plan en mente. Él a veces permitirá que sucedan algunas cosas que ellos realmente quieren hacer. Y eso es atribuido a Satanás como agente activo dentro del corazón del hombre. Mientras que en realidad lo que están haciendo resulta en cumplimiento del propósito de Dios, quien quería castigar a Israel por su idolatría y su maldad. Voy a dar un par de ejemplos de esto en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 22, donde vemos cómo Dios permite que los espíritus guíen a los falsos profetas para convencer al rey Acab de ir a la batalla y finalmente a su muerte. También pueden encontrar que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2, dice que Satanás persigue a Job. Dios había estado juzgando el pecado de Israel y no se habían arrepentido. Otro dato es que Dios trajo hambre sobre la nación por el pecado de la casa de Saúl. En 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 7, lo pueden leer. Estas cosas apenas tomaron lugar años antes del censo. Todo lo que Israel había estado haciendo simplemente estaba rebasando la copa del Señor. Después de ese censo, Dios levantó una pestilencia de 3 días por el pecado de David. Quizás la hambruna de 3 años vino para que los líderes del pueblo aprendieran a reconocer el juicio de Dios y tal vez entender que sus pecados eran la causa de la ira de Dios. Y posiblemente arrepentirse y volverse a Dios. Eso creo que traería en una gran influencia sobre la nación completa, pero a su vez haría que la gente aprendiera a orar por los que están en autoridad para que Dios los guardara. Pero si los líderes se involucran en pecado abierto, toda la nación siempre los va a seguir. Cuando los líderes caen en pecado, la nación siempre sigue el pecado del líder. Cuando el pastor predica una mentira, el pueblo va a creer una mentira y eso van a hacer, eso van a predicar. Si ustedes leen, por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Están notando? Cuando domina el impío, el pueblo gime. De hecho, se nos manda en la Biblia varias veces a orar por los que están en autoridad. Yo creo que estos textos ya son conocidos para ustedes. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto sí agrada a Dios. Pero no vemos tal arrepentimiento de parte de los líderes o de la gente que está en puestos de autoridad. Más bien se rebelan abiertamente a la menor provocación. El gobierno a veces es el que, antes de que haya rebelión en el pueblo, el gobierno comienza con cosas y obliga al pueblo a veces a tomar algunas decisiones drásticas. Si vemos el autor de Crónicas, atribuye este plan de censo a Satanás, que los incitó al mayor daño posible. Incluso todo esto que pasó pudo terminar con la muerte hasta del ungido de Dios. Hablo de David y de Salomón. Lo que habría terminado con la línea de donde vendría el Mesías. Todo esto
era parte de ellos mismos, toda su rebelión contra Dios. Sin embargo, Dios quería castigar a Israel por sus pecados, o sea, la rebelión de Israel. Y por eso fue que incitó a David para poder acabar con los traidores que despreciaban a Dios y a su rey. En ese tiempo era David el ungido de Dios. La dificultad de reconciliar la afirmación es que en Primera de Crónicas 21, verso 1, Satanás es quien movió a David con la... ¿Cómo hacemos? Tenemos que conciliar los dos textos. Primera de Crónicas 21:1 dice Satanás fue quien movió a David. Pero en 2 de Samuel 24:1 Jehová movió a David. No le veo tanto la problemática. Todo lo que sucede en este mundo es causado por los pensamientos del hombre. Pasa que nosotros tendemos a culpar a alguien más de lo que hacemos. Dios siempre culpa al culpable. Nunca Dios se ve que culpa a alguien que no hizo el mal. Voy a leerles un ejemplo. Miren, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, noten, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Dios no castigó a los ángeles. Dios no se enojó con los ángeles que supuestamente tomaron mujeres en Génesis. Dios no culpó a Satanás de incitarlos al pecado. Dios nunca ha culpado a Satanás de que haya hecho él algo malo, sino que él, Dios culpa al culpable. Yo creo que Dios es un Dios justo. Porque cuando los espíritus del mal nos tientan, lo hacen con permiso. Eso es lo que existe. Lo hacen con permiso. Ustedes pueden ver en Job, capítulo 1, verso 12, Job 2:6, en Lucas 22:31. Pero en el texto dice, Satanás incitó a David. Pero cuando Dios se enoja, no se enoja con Satanás. O sea, conclusión, David fue incitado a hacer el mal. O sea, contar al pueblo. Y Dios le permitió hacerlo. Dios permite aquellas cosas que sirven para hacer avanzar su santa y perfecta voluntad. Dios está en control. Y el actor de el libro de Samuel probablemente fueron los profetas Natán o Gad. Optaron por ver todo este asunto como el mismo cumplimiento de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso tal vez ellos escribieron que fue Dios que incitó a David a censar al pueblo. Mientras que si ustedes leen en Crónicas, capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 21, ahí ustedes van a ver, esto probablemente lo escribió Esdras. Y lo que tal vez Esdras quería mostrar era el complot malévolo y cómo David usó esto como una herramienta para el juicio. Lo que David hizo era como un juicio que Dios estaba haciéndole a los israelitas por todas las rebeliones anteriores. En el mismo relato y como punto referente, o sea, como hacerle énfasis, Natán y Gad estos profetas, ellos fueron los dos profetas que proclamaron que Dios tiene el control de todos los asuntos de los hombres. Y conoce y predice los eventos antes que sucedan. Ezra, un sacerdote que estaba interesado en señalar la santidad de Dios y como uno que odia el pecado, la traición, la idolatría, estos dos son los dos males más atroces que cometieron los israelitas. Y estos son los dos a que siempre Israel estuvo propenso. Siempre eran los dos pecados que ellos hacían. El punto para llevar aquí es que Dios juzga y castiga el pecado.
y limpia la levadura de su pueblo. Si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Satanás encaminó el mal para David y para Israel, pero Dios finalmente lo encaminó al bien, pero a largo plazo. Y así permitió que el mal entrara en David. El texto dice que Dios se encendió su ira contra David y David censó al pueblo. En el otro texto dice que Satanás incitó a David a censar el pueblo. Pero la gente que no lee el contexto dicen que Jehová y Satanás son el mismo, por lo tanto Jehová es Satanás mismo. Entonces que Jehová es el malo, que no es el Dios verdadero. Pero no saben que es que se personifica el mal. Como que el mal te incita a ti a hacer algo. O sea, lo personifican los profetas. No es que existe una persona contraria a Dios. Si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo es posible que cada vez que sucede algo malo Dios no culpe a Satanás? Yo no he encontrado un texto que Dios dice voy a hacerle juicio a Satanás y lo voy a destruir porque hizo esto malo. Siempre castiga al hombre. Siempre fue el hombre el que hizo el mal. Pero se personifica que fue Satanás que entró en el hombre. Yo estoy haciendo estos temas como a manera de reflexión. Solamente por esa razón. Solo como manera de reflexión. El primer texto dice que la ira de Dios se encendió contra David y lo hizo censar al pueblo. Y el otro texto dice que Satanás incitó a David a censar al pueblo. Entonces, ¿será que Dios es Satanás? ¿O que Satanás es Jehová? ¿O que Jehová es Satanás? ¿Y que el Dios de Israel no es Jehová? Esa es la concepción de alguna gente. Que cuando somos tentados es alguien exterior que nos dice hace esto, pero cuando Dios hace el juicio, no hay textos que diga que Dios va a castigar a Satanás porque pecó, que hizo esto, que hizo lo otro. Siempre Dios le hace juicio al hombre, al que pecó. El que pecó fue el hombre. Todas estas cosas tenemos que considerarlas nosotros. Dios le hizo juicio a Israel. No le hizo juicio a Satanás. En ningún momento dice que va a castigar a Satanás por haber incitado a David. La palabra de Dios siempre dice que los que pecaron fue Adán. Por el primer hombre entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. En el Salmo 110 dice que Dios le dice en el Espíritu, David escribe, que Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos por estrado de tus pies. Pero en el Nuevo Testamento dice en 1 Corintios 15, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte.
cuando ponga a sus enemigos bajo sus pies. En Malaquías ya lo había anunciado esto, que Dios iba a poner a los enemigos por estrado de sus pies, raíz y rama. Pero no menciona a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pecar? ¿Alguien de afuera nos manda a hacer algo malo? Y cuando Dios se enciende su ira, ¿contra quién se enciende? Oh, voy a castigar a Satanás que te hizo pecar. No. Dice, voy a castigar su pecado. Voy a castigar su pecado que está dentro de ustedes. Dentro de ustedes. No dice el pecado que está fuera de ustedes. No dice voy a castigar al que les dijo que pecaran. Vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a seguir hablando de estos temas. En un texto dice que Satanás incitó a David para que censara al pueblo. Pero la gente confunde este texto con el otro de 2 Samuel 24 que dice, la ira de Dios se encendió contra David porque censó al pueblo. Entonces, ¿quién fue el que hizo el mal? David. ¿Quién fue el que lo tentó? Dice Satanás. Pero ¿quién lo tentó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? David fue tentado a hacer esto. Y el propio general de David, Joab, le dice, esto nos va a traer mal. Joab le dice al propio David, ¿por qué vas a hacer esto? Propio Joab reconoce que lo que David va a hacer no está correcto. Entonces, ¿por qué el texto dice que fue Satanás que incitó a David a hacerlo? Y queda la pregunta, ¿quién es Satanás? ¿Dónde habita? ¿Dónde comienza el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde comienza? ¿De dónde sale lo malo que usted hace? ¿De dónde saldrá? La Biblia dice los pensamientos del corazón del hombre. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Ahí se los leí ahorita. Génesis capítulo 6. Dice, sin vuelta. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ok. ¿No vio Satanás no vio Dios que era Satanás que los estaba haciendo hacer esto? Qué raro que no vio eso. Y que todo designio del corazón de ellos, del todo designio del pensamiento del corazón de ellos, era de continuo solo el mal. Pero si fue Satanás que los hacía pecar, ¿por qué Dios aquí no menciona a Satanás que los hizo pecar? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Thank you. Entonces, voy a cortar esta transmisión para que quede guardada, para el que la quiera volver a ver. Y luego voy a volver a entrar, la vamos a postear, si es que me la da TikTok. Las últimas que he hablado de estas cosas no me las ha dado. A ver qué pasa. Cada vez que se habla de estas cosas, no sé qué está pasando. Pero vamos a hacer una cosa, voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí. Y regreso en 3 minutos. Paz. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Regresamos en 3, 4 minutos. Ok, gracias. Gracias. Mañana va a estar, si Dios quiere,
Si Dios quiere, lo que acabo de grabar va a estar en YouTube mañana. Paz en el nombre de Jesús.